Las 5 principales noticias sobre pensiones. Suscríbete para estar al tanto. ¿En qué provincias se jubilan mejor? Descubre dónde se cobra la pensión media más alta de España. La brecha entre las pensiones más altas y las más bajas en España es de 644 euros al mes. En 2024, las pensiones de jubilación se revalorizan un 3,8%, siguiendo el IPC anual hasta noviembre. Sin embargo, esta subida no es igual para todas las regiones del país, lo que genera desigualdades en las cantidades recibidas en distintas comunidades. Actualmente, más de 6,3 millones de personas en España reciben una pensión de jubilación, con un promedio de 1.378 euros al mes. Pero este promedio varía según los diferentes sistemas de cotización y por la diferencia entre hombres y mujeres. La brecha más notable en los últimos años se ha dado entre las provincias. Para este año se espera que la pensión media de jubilación sea de 1.430,76 euros. En 2024 se registraron un total de 10.111.991 pensiones contributivas en España. Estas se distribuyen en diferentes categorías: incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares. La comunidad autónoma con la pensión media más alta es el País Vasco, con una media de 1.485,21 euros al mes. La provincia de Álava es la que cuenta con la pensión media más alta, llegando a 1.502,54 euros mensuales. Por otro lado, la comunidad con la pensión media más baja es Extremadura, donde se perciben 1.002,45 euros al mes. La provincia con la pensión más baja es Ourense, con 887,72 euros mensuales. Para calcular la pensión, se tienen en cuenta los últimos 25 años de cotización, dividiendo la suma de las cotizaciones entre 350. También se consideran las bases de cotización de los 2 años previos. A partir de 2027, habrá 2 opciones para el cálculo de la pensión, una de ellas eliminando los 2 peores años de cotización. En caso de lagunas de cotización, se integran las primeras 48 mensualidades sin cotizaciones con un importe igual al 100% de la base de cotización mínima vigente. El resto se calcula al 50%. Además, se aplica una mejora en caso de lagunas de cotización para mujeres trabajadoras por cuenta ajena. Se les aplica el 100% de la base mínima entre el mes 49 y el 60 sin cotización. Esta medida se mantiene mientras la brecha de género sea superior al 5%. También existen excepciones para hombres en situaciones homologables que pueden acceder a esta mejora en sus pensiones. En conclusión, las pensiones de jubilación en España presentan diferencias significativas entre las regiones y provincias. Las medidas de revalorización y cálculo de la pensión buscan reducir estas desigualdades, pero aún queda trabajo por hacer para garantizar una distribución justa y equitativa de las pensiones en todo el país. Ahora pasamos a la siguiente noticia importante. España, entre los mejores del mundo en pensiones. Así es el ranking que lo demuestra. Este año, en 2023, el Instituto Mercer ha publicado su Índice Mundial de Pensiones, también conocido como Índice Mercer. Esta investigación analiza los diferentes sistemas de pensiones de todo el mundo y a través de un ranking los clasifica por continentes. El índice Mercer se basa en 3 pilares principales: adecuación 40%, sostenibilidad 35% e integridad 25%, y evalúa 50 indicadores para evaluar cada sistema de ingresos de jubilación. En el caso específico del sistema de jubilación en España, el estudio señala que el principal desafío sigue siendo la sostenibilidad del sistema público a mediano y largo plazo. La sostenibilidad del sistema ha disminuido ligeramente, pasando de 28,7 a 28,5 puntos, siendo uno de los más bajos entre los 47 países analizados. Además, tanto los subíndices de integridad como de suficiencia también han empeorado, lo que ha llevado a que el índice general de España descienda 2 décimas, de 61 puntos en 2022 a 61,6 puntos en 2023, debido a un menor crecimiento de los activos. El informe clasifica a España con una nota C+, lo que indica que el sistema tiene aspectos positivos, pero también carencias y riesgos que deben ser abordados para garantizar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. De hecho, el estudio recomienda implementar medidas para mejorar el índice global del sistema español,
como proporcionar un mayor apoyo a las personas de bajos ingresos y de edad avanzada, ampliar la cobertura de los trabajadores en los planes de pensiones mediante la afiliación automática e incrementar la participación de la población activa en edades avanzadas. En su 15ª edición, el índice Mercer CFA Institute Global sitúa a Países Bajos en el primer lugar del ranking con una puntuación de 85 puntos, seguido por Islandia, 83 por 5 puntos, y Dinamarca, 83 puntos. Por otro lado, Argentina obtuvo la puntuación más baja, 43 puntos. En cuanto a los subíndices, Portugal tiene la mayor puntuación en suficiencia, 86, 7 puntos, Islandia en sostenibilidad, 83,8 puntos, y Finlandia en integridad, 9 puntos. Por otro lado, Corea del Sur obtuvo la puntuación más baja en suficiencia, 39 puntos, Austria en sostenibilidad, 22,6 puntos, y Filipinas en integridad, 25,7 puntos. Este informe también advierte sobre los desafíos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones en todo el mundo, como el envejecimiento de la población, la inflación y los tipos de interés. En este contexto, el informe destaca que las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, IA, tienen el potencial de mejorar estos sistemas y brindar a las personas una mejor calidad de vida durante su jubilación. Ahora vamos a tercera noticia importante de este programa. No olviden suscribirse al canal para estar al día de las noticias. Cuidado con perder tu pensión de jubilación. Estos son los motivos que pueden dejarte sin ella. La Seguridad Social tiene la facultad de retirar la pensión no contributiva de jubilación si se supera el límite de ingresos o si no se informa sobre cambios en la situación personal. Por otro lado, la pensión contributiva también puede ser retirada en determinados casos. En España, la pensión pública es esencial para los jubilados. Aquellos que hayan cotizado el tiempo suficiente recibirán una pensión contributiva, mientras que aquellos que no cumplan con los requisitos tendrán acceso a la pensión no contributiva. Sin embargo, es importante mencionar que estas pensiones no son indefinidas. La Seguridad Social puede retirar la pensión de jubilación en ciertos casos, especialmente cuando se trata de una pensión no contributiva. Existen diversas causas por las cuales se puede perder la pensión no contributiva. Primero, si se supera el límite de ingresos permitido para recibir esta ayuda. La pensión no contributiva es un subsidio destinado a aquellos que no cuentan con suficientes recursos al jubilarse. Para obtenerla, es necesario que los ingresos personales no superen los 7.250,60 euros durante todo el año. Además, en caso de convivir con otras personas, se deben sumar los ingresos de todos los miembros de la unidad económica de convivencia. Los límites de ingresos varían según el número de convivientes y si se incluyen padres o hijos en la unidad familiar. Otra causa para perder la pensión no contributiva es no declarar los ingresos de la unidad familiar durante los primeros 3 meses del año. Esta información actualizada es necesaria para que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales tenga conocimiento de los ingresos de la unidad económica de convivencia. Asimismo, es fundamental informar sobre cualquier cambio en la situación personal, como cambios en el estado civil, los miembros de la unidad de convivencia o el lugar de residencia. No informar sobre dichos cambios puede ocasionar la retirada de la prestación no contributiva. Por último, se puede perder la pensión no contributiva si se cambia de oficio o trabajo sin avisar, siempre y cuando este cambio afecte los mínimos requeridos para percibir esta ayuda. En todos los casos mencionados, si se ha recibido un pago mayor al que correspondía, la Seguridad Social solicitará la devolución de las cantidades recibidas indebidamente. Por otro lado, también existen motivos por los cuales se puede perder una pensión de jubilación, incapacidad o viudedad en su modalidad contributiva. Una causa es la indisponibilidad, que implica cobrar más de 2 pensiones del mismo régimen. En tales casos, el pensionista deberá elegir entre una pensión u otra. Por ejemplo, al alcanzar la edad de jubilación, la pensión por incapacidad permanente se convertirá en una pensión de jubilación. Sin embargo, la pensión de viudedad sí es compatible con otras pensiones del régimen general, por lo que se puede percibir junto con la pensión de jubilación. En cuanto a la prescripción, el derecho al reconocimiento de la prestación contributiva de jubilación prescribe después de 5 años.
Sin embargo, las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares no prescriben. Por último, la caducidad es aplicable a las prestaciones a tanto alzado que se entregan una sola vez. Esta situación afecta a aquellos que deciden retrasar la edad de jubilación. Al retrasarla más allá de los 65 años, se puede recibir una cantidad adicional de la pensión, ya sea como un porcentaje adicional o como una paga única de hasta 2.400 euros. Sin embargo, ese capital tiene una caducidad de un año, y el derecho a percibir la mensualidad de la pensión caduca también al año de cuando debió haberse entregado. En resumen, la Seguridad Social puede retirar tanto la pensión no contributiva como la pensión contributiva en determinadas situaciones. Además, la suspensión del cobro de la prestación también puede ocurrir si se trabaja sin avisar mientras se está recibiendo la pensión o si no se cumplen los requisitos para recibirla. También puede haber un embargo de la pensión para hacer frente a deudas impagadas. Quedan 2 noticias importantes de este programa. Sigan con nosotros. ¿Tienes una discapacidad reconocida? Estos son los grados que te dan derecho a una pensión en España. La subida de las pensiones contributivas, incluyendo la incapacidad permanente, será de un 3,8% en el próximo año, según confirmó el Ministerio de Seguridad Social. Este aumento se basa en el Índice de Precios de Consumo, IPC de noviembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Los beneficiarios recibirán las nuevas cuantías a partir de enero. La pensión mínima por incapacidad permanente para una persona con cónyuge a cargo será de 21.698 euros anuales, 1.549 euros al mes en 14 pagas, mientras que la pensión máxima será de 3.165 euros mensuales. Por otro lado, las pensiones no contributivas aumentarán un 15% en el mismo periodo. La inserción laboral de las personas con discapacidad sigue siendo un desafío. Aquellos que logran obtener empleo se enfrentan a diversas barreras. El Estado proporciona pensiones no contributivas para garantizarles un ingreso mensual. Sin embargo, no todos los individuos con discapacidad pueden acceder a este subsidio, ya que solo aquellos que superan un porcentaje establecido tienen derecho a recibirlo. Las pensiones de discapacidad están destinadas a compensar la pérdida de ingresos causada por el deterioro de la salud de las personas afectadas. Los ciudadanos también pueden recibir esta prestación si tienen una enfermedad que ponga en riesgo su capacidad de trabajo. Un especialista determinará el grado de discapacidad de los pacientes, teniendo en cuenta diversos factores como los síntomas, las secuelas y los antecedentes personales. El grado de discapacidad determinará las prestaciones a las que cada individuo tiene derecho. Existen 5 grados de discapacidad que se deben acreditar para recibir una pensión por discapacidad. Además, para obtener una pensión no contributiva de invalidez, los solicitantes deben estar en edad de trabajar, residir legalmente en España y tener ingresos anuales máximos de 6.784,54 euros. A continuación se describen los 5 grados de incapacidad. Grado 0. Hay una deficiencia mínima o insignificante que no limita la capacidad de realizar actividades diarias. Este grado no da derecho a una pensión, ya que el porcentaje de discapacidad oscila entre el 0% y el 4%. Grado 1. Existe una deficiencia leve con una limitación compatible con las actividades cotidianas. Tampoco da derecho a una pensión, ya que el porcentaje de discapacidad oscila entre el 5% y el 24%. Grado 2. Hay una deficiencia moderada, con una limitación importante que afecta a la capacidad de realizar actividades diarias. No se tiene derecho a una pensión, ya que el porcentaje de discapacidad oscila entre el 25 y el 49%. Grado 3. Hay una deficiencia grave que impide realizar muchas actividades cotidianas y se requiere asistencia de terceros. Este grado permite recibir una pensión, pero solo si el porcentaje de discapacidad supera el 65%, ya que oscila entre el 50 y el 95%. Grado 4. Hay una deficiencia total que hace que sea casi imposible realizar actividades cotidianas, incluyendo el autocuidado, y se requiere asistencia constante de terceros. Se tiene derecho a una pensión si el porcentaje de discapacidad oscila entre el 96, 100 y el 100%. El certificado de discapacidad es el documento en el cual un médico especialista refleja el grado de discapacidad de cada individuo y es necesario para recibir las ayudas correspondientes.
Pasamos a la última noticia de este programa. Buena noticia para las pensionistas. La Seguridad Social sube el complemento para reducir la brecha de género. Las pensiones en España se han convertido nuevamente en un tema de debate. La Seguridad Social ha anunciado cambios en las prestaciones de cara a 2024, con un aumento generalizado del 3,8% basado en la variación interanual del IPC en los últimos 12 meses hasta diciembre de 2023. Este incremento se justifica por los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo y por las consecuencias de la sequía en España, que han afectado negativamente a la agricultura y la ganadería. El país atraviesa una situación económica marcada por la inestabilidad. El aumento del IPC ha deteriorado considerablemente la situación financiera de las familias. El precio del alquiler y de la vivienda es inalcanzable para los jóvenes y los salarios se mantienen congelados sin ajustarse a la inflación. Estos factores han tenido un impacto indirecto en los jubilados, quienes han visto cómo sus pensiones no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En España hay 4,61 millones de hombres pensionistas y 4,49 millones de mujeres pensionistas. Si lo comparamos con el número de personas empleadas, habría aproximadamente 8,81 millones de pensionistas en todo el país, en comparación con los 19,5 millones de personas empleadas. Este dato genera muchos debates sobre el sistema de pensiones y las dudas sobre cómo hacer frente a la oleada de jubilaciones de las próximas generaciones. La Seguridad Social ha explicado estas subidas en su página web y afectan a todas las prestaciones de pensión. Con este aumento, la pensión media de jubilación de 380 euros al mes aumentará en 734 euros al año, 52 euros al mes. En los últimos 2 años, la pensión media de jubilación ha aumentado en unos 2.230 euros. La pensión media del sistema, de 1.200 euros, aumentará en 638 euros al año en 2024, lo que supone 46 euros adicionales al mes. Otro aspecto importante es el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones, el cual se revalorizará un 5%. Según la Seguridad Social, este complemento quedará fijado en 33,20 euros mensuales en 2024, según lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo. Además, se añadirá un 5% al porcentaje general de revalorización de las pensiones, un 10% en el periodo 2025-2025. También se ha establecido un límite máximo para la percepción de la pensión, que será de 3.175,04 euros al mes o 44.450,56 euros al año. Sin embargo, la pensión media en España durante 2023 fue de 1.445,85 euros, lo que significa que solo un pequeño grupo de personas privilegiadas cobra cifras superiores a los 3.000 euros. En cuanto a las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación del sistema de la Seguridad Social, su importe anual será de 7.250,60 euros. A partir del 1 de enero de 2024, la cantidad anual de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva para hijos a cargo mayores de 18 años y con un grado de discapacidad superior al 65% será de 5.647,20 euros. Si la discapacidad es igual o superior al 75%, la cantidad anual será de 8.469,60 euros. Estos detalles han sido proporcionados por la Seguridad Social. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal para Haradila de Noticias.